Estas son las conferencias de prensa al Ministerio del Trabajo, está hablando la ministra. Existen actividades específicas, diversificadas, que tuvieron un reajuste y queremos compartir con ustedes, como decimos, esta campaña de difusión para que los trabajadores y los empleadores tengan conocimiento exacto de las remuneraciones que deben abonarse en los diferentes sectores. Además del salario para actividades diversas no especificadas, hay otros 300 montos establecidos por 12 resoluciones. Eso anualmente se ajustaba normalmente, pero en esta ocasión quisimos hacer una campaña de difusión con unos afiches muy didácticos para que los medios de prensa nos puedan ayudar en esta difusión y obviamente a través de los empleadores y trabajadores hagamos esa gran red de conocimiento y concienciación. Nosotros hoy aquí, esta tarde, vamos a compartir algunas láminas de las tantas que ya están en nuestra página web. Al ingresar a la página web del Ministerio del Trabajo, vamos a poder ver en el sector de remuneraciones, no solamente el decreto actual por el cual se establece el reajuste, sino que también vamos a encontrar la reglamentación del salario en todos estos 300 montos y además estos afiches que vamos a compartir con ustedes. Entonces hacemos una repasada de los salarios para actividades diversas, especificadas. Pero arrancamos recordando que el salario para actividades diversas no especificadas y el servicio doméstico incluido es de 2.550.307. Eso arroja un jornal diario de 98.089 guaraníes. A partir de ahora van a ver que ya nos dedicamos a actividades muy específicas. Por ejemplo, las actividades laborales de establecimientos agrícolas. Y ahí tenemos un salario diferente, si ustedes pueden observar. El salario mínimo mensual para las actividades agrícolas es de 2.639.568 con un jornal diario de 101.522. Siguiente. En el caso de actividades laborales en establecimientos ganaderos, hay una novedad importante. Acá veníamos haciendo reuniones en el seno de la CONASAM para encontrar un acuerdo que permitiera elevar el salario del sector ganadero a un digamos, nivel consensuado entre las partes, y de la última reunión de CONASAM que dio origen a este reajuste, se estableció a propuesta del sector empleador y por opinión y decisión de la mayoría, elevar el salario del sector ganadero a 1.785.215, eso equivale en porcentaje al 70% del salario mínimo. Y se eliminan las dos categorías que existían, categoría A y categoría B, y se unifican ya a un solo salario de todo el sector ganadero. Eso arroja un jornal diario de 68.662. Si ustedes recuerdan, un ratito al anterior, antes habían dos categorías, una era de 900.000 y otra era de 1.340.000, casi 1.400.000. Entonces tenemos un aumento ostensible porque ya se unifica en 1.785.000, entonces ya no hay un piso, obviamente tan mínimo como el de antes, que era 900.000 guaraníes. Siguiente. Para el contrato de aprendiz, que según el Código Laboral establece claramente es el 60% del salario mínimo, acá tenemos que el salario de un aprendiz, es decir, aquel joven que acceda a un primer empleo con una modalidad contractual muy específica del Código Laboral, es de 1.530.185. Recordemos que la modalidad contractual de aprendiz es una modalidad consensual, es decir, siempre tiene que estar establecida por contrato y surgir del consenso de las partes. El jornal diario, en el caso de que las partes consensúen un contrato de aprendiz, es el de 58.853 guaraníes. Siguiente.
En el transporte público tenemos diferenciaciones en materia de salario. Por ejemplo, en el caso del chofer cobrador es un salario superior al salario mínimo, es de 3.348.566. Pero si es el chofer de ómnibus y no es el chofer cobrador, tenemos un salario de 2.575.819, con jornales, por supuesto, correspondientes proporcionales. Siguiente. En el caso del cobrador y o guarda tenemos sí ya lo que sería el salario mínimo que coincide con el salario de actividades diversas no especificadas. Siguiente. También tenemos choferes en general y de ferrocarriles privados, una denominación obviamente histórica que viene dándose año a año, y ahí tenemos que ambos salarios están también alineados al salario para actividades diversas no especificadas. Siguiente. Podemos seguir. Bueno, en el caso de, obviamente queríamos compartir también, en el caso de trabajadores de prensa, tenemos diferentes denominaciones y diferentes sectores. En los casos de jefe de redacción es de 3.777.254 con el reajuste del 11.4%. Secretario de redacción tenemos el de 3.522.281. Siguiente. Tenemos redactor de primera, de segunda y de tercera, en el sentido de que sean principiantes, ya estén, digamos, más tiempo, o ya sean, digamos, de una cierta antigüedad. Y tenemos entonces salarios que van desde 3.200.000 a 3 millones. En esta nueva imagen tenemos al cronista, al reportero y a los correctores desde 2.847.000, 2.765.000 y 2.987.000. Salarios bien diferenciados por funciones. Siguiente. Tenemos el cargo de corrector publicitario, corrector editorial, reportero gráfico, con salarios de 3.560.000 hasta 3.748.000. Tenemos impresores de primera y de segunda categoría. Esto está, por favor, la aclaración hecha de que no son términos establecidos por el Ministerio del Trabajo, sino establecidos en las resoluciones que ya desde hace más de 15 años se vienen repitiendo como categorías o sectores del periodismo. Y así es que tenemos salarios de 3.133.000 y 3.013.000. Para el diagramador de avisos, para el diseñador y o armador de avisos, tenemos un salario de 3.311.000, y para el diagramador de diarios y revistas, 3.560.000. Tenemos al infógrafo, tenemos al operador de tratamiento de imágenes y tenemos al operador de impresión de plancha con un mismo salario de 3.560.970. A los bobineros e intercaladores con un salario de 2.998.711. En construcción, otro sector que nos pareció importante compartir con ustedes, no obstante, vuelvo a repetir, los 300 montos ya están establecidos en la página web a través de estos afiches y por supuesto a través de la resolución correspondiente. El oficial de primera sería el oficial albañil con un salario de 2.982.000 y un jornal diario de 114.720. El oficial albañil de segunda, es decir, de segundo nivel, 2.904.000 y 111.705 en jornal. El calero con un salario mínimo mensual de 2.904.000 y un jornal de 111.000. En el sector también de construcción, pero ya de obras viales, tenemos que en asfalto y pavimentación rige el salario igual al salario para actividades diversas no especificadas, es decir, 2.550.307.
Para los frigoríficos también rige el mismo salario actualizado para actividades diversas no especificadas. Y con esto queríamos mostrar que hoy desde el Ministerio del Trabajo iniciamos una campaña de difusión de los más de 290 tipos de salarios diferentes, además del salario para actividades diversas no especificadas. Pero aquí queremos detenernos también porque esta es una información que la ciudadanía, los trabajadores y por supuesto también los compañeros de prensa nos preguntan dónde y cómo hacer la denuncia correspondiente. Si yo soy trabajador, estoy en una categoría ya sea general o estoy en una categoría especial, por ejemplo, soy calero o estoy como chofer cobrador, ¿cómo hago para que el empleador o, digamos, en general se cumpla con mi derecho de cobrar lo que tenga que cobrar en concepto de remuneración? Obviamente estamos hablando de remuneraciones básicas. No olvidemos aquí algo muy importante. Siempre el empleador y el trabajador pueden tomar el piso y sobre el piso obviamente consensuar un salario mayor. Y ni qué decir a través del contrato colectivo de condiciones de trabajo. Desde el Ministerio del Trabajo nosotros desde el inicio de la gestión hemos digitalizado el 90% de todos nuestros servicios y uno de los sectores que más hemos potenciado justamente es el del contrato colectivo. Hoy, bueno, estos son los nuevos salarios que van a entrar a regir a partir del 1 de julio en diferentes rubros. Enseguida vamos a estar compartiendo de vuelta ya íntegramente las placas con los nuevos números que va a regir para, reiteramos, diferentes sectores. Conferencia de prensa en estos momentos en el Ministerio del Trabajo y ya en instantes vamos a retornar con este tema.